Es un robo intelectual, es un robo, la palabra robo, robaste ideas y las defendiste como tuyas. O sea, robaste Y no ideas. fueron tres líneas, fue la No, tesis completa. libro, plagiar es corrupción. O sea, plagio, en un plagio es corrupción, no llamemos de otra manera. A la hora de que la Neva Aragón dio diciendo que sí era plagio, a la hora ella tenía que haber renunciado. Entonces, Cinismo de la ministra, es una cínica Yasmín Esquivel. imagínate su sentimiento diario, ¿no? Ir a trabajar y cómo la ven los otros ministros, cómo se reirán de ella por fuera, de las caricaturas, de los memes. El presidente hubiera querido que la UNAM le quitara el título. Eso hubiera querido el presidente, que la UNAM le quite el título. ¿Por qué? Porque quiere atacar a la UNAM. Como la UNAM no le quitó, entonces dice, ahora nos dejan a nosotros, a la SEP. Pues sí, o sea, la UNAM quiere también que la SEP sea la que le quite el título. Y Roy, tú decías con mucha certeza, con mucha verdad, que el plagio es corrupción. Sí, ¿Estamos hablando que la ministra Yasmín Esquivel es corrupta? las acusaciones contra ella son de su origen, ¿no? De su origen, que es un origen corrupto. O sea, es un origen Bueno, donde... ¿te parece poco, mi Roy? ¿Te parece No, poco no, haber no, plagiado su tesis? no me parece nada poco. ¿Le impidió el plagio ser presidenta de la Suprema Corte? A ver, nunca fue la favorita, ¿eh? Tampoco, nunca fue la favorita. ¿Por qué un hombre que se dice diferente, que se dice ético, honorable y mejor, apoya siempre a gente impresentable? Y la lista tú la sabes mejor que yo. Felipa, Martinazo, José Ramón, Pío, Bartlett, Ana Gabriela, Gertz Manero, Zoe Robledo y una lista interminable. ¿Por qué? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Vamos a volver a tocar un tema que está en boga y en boca de todos. Es el plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, porque la UNAM ya confirmó una vez más que sí hubo plagio. Para ello, quiero saludar, darle la bienvenida a un amigo muy querido, porque nadie sabe más de política que Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Mi Roy querido, feliz año. Igualmente, Tony, ¿qué te tomas? Gracias por lo de que sé de política. No, yo no sé de política, pero soy muy hablador. Oye, a ver, efectivamente, desde el tema de Yasmín Esquivel, tiene prácticamente un mes y sabíamos que no se iba a terminar el tema con la elección de la presidencia de la ministra. Sabíamos que no se iba a acabar ahí. ¿Por qué? Porque involucra a la Suprema Corte, involucra a la 4T e involucra a la UNAM. Son temas en proceso, todos son temas en proceso. Hay un tema político, tema electoral, la UNAM, que rector, elige rector este año, y la Suprema Corte, que es puesta en la mira cada votación que tiene. Así que no se iba a terminar este tema ahí. La ministra y la 4T hicieron circo, maroma y teatro para defenderla, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. Inventaron declaraciones, testigos, dichos y hechos. Se contradijeron que el documento de la Fiscalía Capitalina no era oficial. En fin, una serie de cuestiones que hundieron más el caso, hundieron más a la ministra y todo esto empeoró. ¿Es cómplice el gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía o Claudia Sheinbaum con toda esta maroma? Mira, ellos salieron a explicar que no. Allá. Fue todo efectivamente muy sospechoso. Primero, mi posición al respecto es que si la ministra a estas alturas, a la hora de que la Neva Aragón dio diciendo que sí era plagio, a la hora ella tenía que haber renunciado. O sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, imagínate su sentimiento diario, ¿no? Ir a trabajar y cómo la ven los otros ministros, cómo se reirán de ella por fuera, de las caricaturas, de los memes, eh, ella en su vida personal, ¿no? No, es que me puso mi amigo el presidente, no le puedo quedar mal, pero me descubrieron la trampa.
¿no? Entonces, en un asunto de ética, en un asunto a ver, plagiar es corrupción. O sea, plagio, en un plagio es corrupción, no llamemos de otra manera, ¿no? El presidente saca una cartilla moral donde dice no hay que mentir, y esto es una mentira tal cual. Y el argumento de decir que puede tener razón, no le ha hecho ningún daño al país, nadie le está acusando de haber hecho ningún daño al país. Decir, otros le han hecho mucho daño, sí, desde Santana y todos los que quieran le han hecho mucho daño al país. Eso no quita esta falta. El argumento de decir, los conservadores se ensañan para atacar al 4T, sí. Hay un complot, sí. Fue algo pagado para atacar a la ministra, sí. Todo eso puede ser cierto. Seguramente los opositores, de eso se trata la oposición. Huelen un error del contrario y lo hacen grande. Es decir, hay mucho de cierto en lo que el presidente pueda decir, pero eso no quita el hecho de la falta. Lo sospechoso te voy a decir que fue que el documento este famoso, no, el documento lo sacan el día que se va a votar para presidencia de la Suprema Corte. Y el desmentido lo sacan el martes, ya cuando no tenía efecto. Entonces sí parecía como que filtraban un documento para tratar de incidir en la votación del lunes 3 de enero, y hasta el martes 4 es cuando desmienten. El presidente protege a su amiga, pero entonces lo primero es que ella renuncie, sería lo lógico que ella esté a un lado. Como ella no, parece que no va a renunciar, el presidente hubiera querido que la UNAM le quitara el título. Eso hubiera querido el presidente, que la UNAM le quite el título. ¿Por qué? Porque quiere atacar a la UNAM, porque va por la rectoría. Ya la acusó de neoliberal, ya la acusó de conservadora, ya acusó de que Narro impone rectores y este año se elige rector. Y entonces va a haber en la UNAM movimientos, vamos a ver mucho movimiento político. El presidente quisiera desde ahorita empezar a decir la UNAM conservadores, como la UNAM no le quitó, entonces dice ahora nos dejan a nosotros, a la SEP. Pues sí, o sea, la UNAM quiere también que la SEP sea la que le quite el título. Y Roy, tú decías con mucha certeza, con mucha verdad, que el plagio es corrupción. Sí, ¿Estamos hablando que la ministra Yasmín Esquivel es corrupta? sí, o sea, en ese sentido sí. Y ojo, todo lo que han dicho de ella, no le han acusado nada de haber actuado mal en su vida pública. O sea, en su vida de abogada, en litigio, en función pública, no le han dicho que se haya robado nada. O sea, las acusaciones contra ella son de su origen, ¿no? De su origen, que es un origen corrupto. O sea, es un origen Bueno, donde... ¿te parece poco, mi Roy? ¿Te parece No, poco no, haber no. plagiado su tesis? No me parece nada poco, no, nada poco, al contrario, por eso digo que ella ya debería irse, o sea, ella sí debería irse. Los otros ministros no la pueden sacar. El Senado podría salir y decir, ¿saben qué? Como incumpliste el punto 5 donde decía que tenías que tener buen prestigio, buena fama pública, cuando te elegimos, como eso no es cierto, te retiramos la votación. No va a hacer el Senado. La UNAM podría decirle a la SEP, oye, no podemos declarar inválido el título, pero el examen profesional sí. El examen profesional y la tesis no. Entonces, esta alumna no ha terminado sus requisitos para hacer. Así que te pedimos que actúes en consecuencia. La SEP podría decir, yo creo que viene un proceso en donde la SEP diga, no hay nada en el reglamento, en donde diga que le podemos quitar el título, o ya prescribió. Entonces, si ya no hay nada legal, si ya no hay nada normativo, entramos a la parte política y a la parte moral y ética, en donde el presidente podría decir públicamente, decir, no, es que no puede ser ministra alguien que haya iniciado su origen, inició copiando una tesis, es un libro, o sea, agarro un libro, lo pongo mi nombre, porque la tesis es un libro, es un robo intelectual. O sea, está Y además, robando. además, mi Roy, en ese control de daños tan vergonzoso que hizo la ministra, decir que le plagiaron a ella, bueno, fue de verdad, el engrudo se le hizo, se le echó a perder. En fin, Oye, fue oye, todo muy, deja, muy vergonzoso, deja pero decirte algo. le impidió el plagio ser presidenta de la Suprema Corte. A ver, nunca fue la favorita, ¿eh? Tampoco, nunca fue la favorita.
Era la única que el presidente apoyaba. Había 5 de los 11 ministros dijeron, quiero, 5 de los 11. Eran 2 de la época de Calderón, 2 de la época de Peña, y ella era la única de la época de Calderón, de la época de López Obrador. Nunca fue la favorita, pero estaba ahí. En cuanto sacaron esto, yo sí manifesté, ya la descalificaron. Al final tuvo un voto. ¿De quién? El de ella. O sea, nunca se hizo para atrás. O sea, nunca dijo ni siquiera, digo, ya que le descubrieron el plagio, nunca dijo, bueno, ser presidenta de la Corte sí ya es un exceso, me retiro mi candidatura. Ni siquiera, siguió hasta el final. ¿Por qué no lo hizo? Porque era aceptar la culpa y ella quería que no se hace. Ella todavía tenía la esperanza de que no descubrieran o de que no o que dijeran que no sabían quién había. Pero ojo lo que había dicho. Ella acusó a un abogado, lo acusó ante notario público. Bueno, no, fue a la Fiscalía de la Ciudad de México a acusarlo a él de que él me había plagiado. Él, este señor abogado, podría ahora a ella acusarla así de ese delito, o sea, de declaración falsa ante la autoridad. Entonces, Cinismo de la ministra. Es una cínica Yasmín Esquivel. oye, o una síndica, que sí, yo creo hay algo de cinismo, o una ilusa que creyó que no se iba a descubrir. Oye, por cierto, para mí es una gran oportunidad para el presidente, pero le gana su amistad, le gana su grilla, la política, porque es una gran oportunidad para mandarle una señal a los jóvenes. Oye, oigan, no se debe plagiar, no se debe robar, ¿no? Entonces es una gran oportunidad que el presidente le ha ganado más la amistad, porque es amigo de la ministra Esquivel. A ver, mi Roy. Efectivamente, y en ese tenor, AMLO dijo que fue un pecadillo de juventud. Minimizó, como siempre, Sí, los pecados de sus huestes, en este caso de la sí. ministra. ¿Por qué un hombre que se dice diferente, que se dice ético, honorable y mejor, apoya siempre a gente impresentable? Y la lista tú la sabes mejor que yo. Felipa, Martinazo, José Ramón, Pío, Bartlett, Ana Gabriela, Gertz Manero, Zoe Robledo y una lista interminable. ¿Por qué? ¿No será que el que con lobos anda a aullar se enseña, mi Roy Campos? Eh, Mira, el por qué lo entiendo. O sea, si tú me dices cuándo el presidente López Obrador se ha echado para atrás en algo, yo solamente te puedo mencionar una vez, cuando dio a conocer la tasa de interés que iba a decir el Banco de México a las 12 del día, la dio a conocer en una mañanera. Y entonces fue a Acapulco y vio que sí había cometido un desliz, porque él no era un delito. Y fue y pidió disculpas en Acapulco a los banqueros porque se le había ido y no era tan grave, pero pidió disculpas. Para él es más importante el movimiento. Y sí, mencionaste el caso de Filipa o el caso de las acusaciones contra Bartlett, no, hay muchas cosas en donde el presidente las ha dejado pasar. ¿Por qué? Porque son útiles a la 4T, útiles al movimiento, o porque son errores del pasado. ¿Tendría el presidente que escoger mejor a sus amigos? Porque tiene a puro impresentable en gran medida. Oye, si tú te acuerdas, el 1 de diciembre, ¿no? O el 1 de diciembre, o el 2 de julio, el día que ganó, o el día que tomó protesta, dijo, el presidente no tiene amigos. Dice, el presidente no mete las manos al fuego por nadie más que por su hijo Jesús, que es menor de edad. Ni por mi familia, no meto las manos al nadie, dijo, ni por mis amigos. Es decir, diciendo, si alguien está mal, pues alguien fuera. ¿Quiénes ha sacado? Sí ha sacado a varios, ¿no? El caso de César Yáñez, cuando se casó, sin cometer ningún delito César Yáñez, pero se casó de una manera ostentosa, ¿no? También echaron fuera a Santiago Nieto, ¿no? Irma Heréndira. A Irma Heréndira, ¿no? También con acusaciones. Han echado, pero fuera, bueno, aquella ministra González Blanco cuando se subió a un avión. O sea, Sí, 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 ha habido- pero a la mayoría los ha defendido, mi Roy. Ha sí, metido las manos al fuego, obviamente por su familia, por sus hijos, por su familia. movimiento Y en este y caso, por gente como la ministra. por amistad. La propuso, pasó sin bronca, ha votado en general por las propuestas de López Obrador. Cuando López Obrador se dirige a ella, habla de ella, dice que está comprometida con la transformación. ¿Por qué? Porque ha votado sus propuestas. Pues es su amiga. Entonces yo creo, pero sin embargo yo creo que ¿en qué va a acabar esto? Yo creo que no va a acabar bien. Mira, acabas de poner el dedo en la llaga.
yo creo, y no me dejarás mentir, la ministra no debió acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque Es, ella es esposa de Riobó, sí, el contratista contratista. favorito de la 4T y del presidente. Es decir, tienen de suyo la ilegalidad y la corrupción de origen, y ahora viene el plagio. Bueno, no sé la ley para ver si ahí es conflicto de intereses, pero al menos en términos reales sí. Hay que recordar, a Riobó lo conocimos cuando hizo la defensa del aeropuerto de Santa Lucía. Hizo el proyecto de Santa Lucía, o sea, bueno, no entró al servicio público. Riobó no es un servidor público, tiene empresas privadas, etcétera, y no solo trabaja para el gobierno, o sea, es un constructor, proyectista, lo que se quiera poner, amigo de López Obrador y en su momento proveedor de su gobierno en la Ciudad de México, o sea, es amigo de él. Y aquí ha participado en algunas obras, sí es cierto. Yo no sé si hay una ley donde diga que eso impide a su mujer, ¿no? Su mujer, ojo, ¿te acuerdas en su defensa, en la primer defensa que hizo ella, cuando acusó que a ella lo plagiaron, también dijo que el ataque era de machismo? O era una misoginia que no permitían, que, bien, ahí ese argumento se acabó cuando la votación favoreció a la presidenta Piña, a la hoy magistrada, ¿no? A la hoy presidenta Piña, cuando entonces ya no era misoginia, ¿no? Porque era otra mujer la que quedó, entonces ya no es misoginia, sino todavía estuviera con ese argumento, de que no la atacan por ser mujer, y yo creo que no, el ataque es por haber plagiado una tesis, lo hizo en este pecado de juventud, que es un robo de juventud, pero ese pecado de juventud de querer un trámite, un trámite educativo, un trámite de UNAM, pasarlo lo más rápido y lo más fácil posible para tener tu título de abogada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya trabajaba, por cierto. Entonces, casi lo consideró como un requisito fácil, encontró a una tutora de tesis que hacía trampa, ¿no? Oye, La mi Roy, encontró, pero es que de todas maneras, quien peca en lo pequeño, pues puede sí, pecar en lo grande. Entonces, ¿de qué sí. estamos hablando? Mi Oye, pero querido Roy Campos, no le estamos descubriendo ningún pecado grande. O sea, pecó en lo pequeño, sí, no es pequeño, es el origen. no Es es decir, pequeño, mi Roy, está poniendo en no, entredicho a la UNAM, a la a Suprema ver, Corte, en fin. es un robo intelectual, es un robo, la palabra robo, robaste ideas y las defendiste como tuyas. O sea, robaste Y no ideas. fueron tres líneas, fue la No, tesis es completa. un libro, es un libro. O sea, te robaste ideas y fuiste a un tribunal a defenderlas como si fueran tuyas. Yo creo que tiene que acabar en que ella salga. Y la salida por la puerta grande es que ella se vaya. O sea, no que la UNAM, no que la SEP diga esta no es abogada y que le apliquen un juicio político porque hay un proceso en el Senado que le quieren abrir juicio político. Yo creo que la salida grande es que ella diga, a ver, ya que está aceptado, sí, lo hice en la juventud, ¿ya? Y que le mande una carta a la UNAM diciendo, UNAM, permíteme reintegrar este trámite, ya no importa si es ministra después o no, y quiero hacer una tesis, una salida grande que se vea alguien digna. Esto yo creo que debería ser la salida de ella. No me sorprendería, la verdad, verla insistiendo en que hubo ahí una máquina del tiempo y que se la plagiaron a ella, Raro. la tesis. Nadie Y la creyó, bueno, ¿eh? y seguir Nadie la diciendo que ella creyó. es honesta, incorruptible, santa y buena, ¿no? Esperemos que no salga con eso porque, pues ya, ¿quién le va a creer, mi Roy? No, que nos muestre con hechos, ya con palabras no, porque además son comunicados, ni siquiera salió a dar entrevistas, no, mandó a dar entrevistas a esta asesora de tesis que luego resultó una traposa, a ella la mandó a dar entrevistas, ¿no? Oye, que además de la misma tesis hay Sí, varias versiones, ¿no? Bueno, qué horror. ¿Le pega a AMLO esto? sí, El asunto sí. del plagio le pega a López Obrador? Sí, le pega a López Obrador. Ha sido un año impresionantemente malo para López Obrador. O sea, el tema de la ministra Esquivel pega en el tema de corrupción, el tema de lo de Juárez o lo de Ovidio, tema en la percepción de seguridad, no nomás lo de Guerrero, algo así, más la inflación, la cuesta de enero. Entonces, las tres variables fundamentales, la economía, la inseguridad, la corrupción, se han deteriorado, ha perdido más de 2 puntos de popularidad en menos de 2 semanas el presidente López Obrador, a pesar de que le fue bien en la cumbre, lo cual al ciudadano le importa muy poco, ¿no? Entonces sí le pega al presidente. Gracias, mi Roy Campos.
Hasta luego. Y de la UNAM y con tesis. Hasta luego. Y no plagiada No seguramente, plagiada. porque Sale. tú sí eres un hombre íntegro. Bien, muchas gracias, Roy Campos. Gracias a pues el patrocinador también, Santo Agave, mezcal de culto, este mezcal extraordinario que debes probar, mi Roy. Sale. Por favor, prueba Santo Agave, mezcal de culto. Gracias. Ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla para que nuestro público pida por WhatsApp Santo Agave, el mezcal de culto orgullosamente poblano. Y gracias a todo el público que apoya esta emisión con donativos, enviando estrellas por Facebook, compartiendo, criticando, en fin, estamos para servirles. Esto fue En la Llaga, la revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Gracias.